Audios de la mañana. En De Acá en Más. Ayer Sergio Massa, en su rol de candidato a presidente y ministro de Economía, simultáneamente se mandó un anuncio que significa un aumento de bolsillo del salario de los trabajadores que pagan ganancias, de la gran mayoría de los trabajadores que pagan ganancias, que van a dejar de pagar ganancias y por lo tanto van a tener un aumento de bolsillo de alrededor del 20 o 27% y adicionalmente una devolución por lo que ya les descontaron. Bueno, dijo lo siguiente Sergio Massa. Como hace 10 años que vengo planteando y buscando formas para eliminar el impuesto a las ganancias, para que menos trabajadores paguen impuesto a las ganancias, es que hemos tomado además la decisión por decreto de impulsar desde el 1 de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos. Bueno, con muy poca voz, esto era después de tomar la resolución dentro del Ministerio de Economía, una cosa rarísima, porque la CGT movilizando al Ministerio de Economía, los gremios, gran parte de los trabajadores de esos gremios se van a ver beneficiados de estas medidas, por ejemplo, los bancarios, camioneros, la fraternidad, aceiteros, digo, hay varios gremios. Todos esos habían armado un palco rarísimo frente al Ministerio de Economía. Massa, con lo que le quedaba de voz, les habló en ese acto. Tuvo un tironeo raro que se ve en redes sociales en un video donde se pone bastante enojoso cuando lo tironean un poco y sale bastante fastidiado de una situación de un tironeo con la gente y se fue después a un canal de televisión. Pero todavía en la plaza dijo lo siguiente. Quiero hacerles un pedido a todos los trabajadores y trabajadoras argentinas, muchos de los cuales a partir de esta medida van a tener una mejora de hasta el 21% en el ingreso de bolsillo. Pedirles que cuidemos nuestra economía y que si tienen que ahorrar, compren un autito, algún bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares. No me vayan a comprar dólares. Acá lo hace como un pedido porque a diferencia de, por ejemplo, los créditos subsidiados o los subsidios en los servicios públicos, aquellos que solicitan esos créditos o subsidios o los que por los que recibieron ATP también, toda aquella persona las empresas quedan afuera la posibilidad de comprar dólar ahorro. A estos trabajadores que lo único que hace es modificarle la situación impositiva, no les puede imponer o sacar del listado de los que pueden comprar dólares. No, porque no es un subsidio ni directo ni indirecto, simplemente es un incremento de sus salarios por la baja de impuestos. Razón por la cual le dice les pido, ¿no? Y le dice compren un auto argentino también, no un auto extranjero. Bueno, dijo también Sergio Massa después fue a Duro de Omar, una vez más, un programa al que recurre habitualmente el candidato, y habló de esta manera. Cuando junté al equipo hoy, cuando terminamos con la CGT y fuimos a saludar a la plaza y junté al equipo, les dije, bueno, terminemos de mandar la ley a la elevación para que entre al Congreso, mandemos el decreto a la firma y les dije, y quiero monotributo y autónomos para la semana que viene tener alguna propuesta para evaluar. Y cuando terminé les dije, proceda. A ver, dos cosas. Una, claro, los autónomos, sobre todo porque los monotributistas, en realidad tienen un régimen simplificado que pagan menos que cualquier otro régimen impositivo. No les gusta decir esto a los monotributistas, pero sobre todo los de categorías altas tienen un régimen por el cual, en comparación con el régimen de autónomos, ni hablar, y en comparación antes con relación de dependencia, pagan mucho menos. El tema para mí son los autónomos, mucho más. Quedan en una situación donde si no sos un trabajador registrado en relación de dependencia y tenés ingresos a la par que podrías tener estando registrado vía ser trabajador autónomo porque te fuiste el monotributo, tenés mucha más carga impositiva. Y aparte vos pensalo de esta manera, hasta que se publique el decreto que modifica el piso de ganancias, hay más o menos 1.600.000 trabajadores, entendiendo a la persona que tiene una relación de dependencia, que pagan ganancias. Esto cuando se publique el decreto a partir del 1 de octubre
pasan a ser 800.000, más o menos lo que van a pagar ganancias. Hay casi 3 millones entre autónomos y monotributistas, ¿sí? Que a los cuales no se le da ningún tipo de beneficio. Bien, mientras tanto, el Proceda, bueno, el Proceda es el chiste más latón ahí. Sí. Lo que pasa es que el Proceda fue lo que Montoneros le atribuye a Pedro Eugenio Aramburu haber dicho cuando estaba en el sótano de una quinta en el Gran Buenos Aires, en La Selma, antes cuando le anuncian que lo van a fusilar y que él dice, antes de que lo mate Fernando Valmedina, que le dice Proceda. Y eso quedó ahora instalado como un chiste, por lo menos en Duro de Domar, a partir de cómo lo había convertido en un chiste más latón. Bueno, mientras tanto, Máximo Kirchner se metió en campaña, no sabemos si voluntariamente, o le dijeron, che, sos el cabeza de lista en Provincia de Buenos Aires, no te hagas tanto el distraído, y también Guado de Pedro, ayer salieron a apoyar desde la Cámpora la medida que había anunciado Sergio Massa. Máximo Kirchner. Siempre recuperar el poder adquisitivo de la gente es positivo. Con lo Es cual la gran entiende- deuda al frente de todos. Es una medida que puede recomponer y convencer a todo el electorado al frente de todos. Yo creo que lo principal es que le va a servir a un montón de argentinas y argentinos para poder afrontar mejor este tiempo. Unión por la Eso Patria es lo principal. ¿Está unida? ¿Unión por la Patria? ¿Está unida? Obvio, no sé por qué no estaría. No, le pregunto por todas las ripideces que pueden haber. Bueno, pero Van a ganar. vamos a hacer todo el esfuerzo para ¿Qué ganar. significa la medida esta? ¿Qué significa? Recuperar el poder adquisitivo de las mujeres y los hombres de Argentina que trabajan en medio de una situación muy compleja y difícil impuesta por las condiciones del endeudamiento que generó Macri y del acuerdo que firmó Guzmán. El acuerdo que firmó Guzmán, Martín Guzmán, el malo de la película también, el ministro de Economía que tuvo Alberto Fernández durante gran parte de su gobierno, hasta que llegó Sergio Massa, después del breve interregno de Batakis. Bueno, mientras tanto reapareció Mauricio Macri, justamente, fue a TN a, por un lado, tratar de dejar en claro e inequívocamente que su candidata es Patricia Bullrich, que él no tiene dos candidatos. Yo soy optimista de que vamos a ser los que representemos un cambio racional y posible en base a una larga experiencia liderado por alguien que tiene experiencia, tiene trayectoria y lo más importante que tiene Patricia, que, insisto, es mi candidata porque vos sos psicólogo, ¿no? Yo escuchaba hasta cuando estaba en el exterior gente que hacía interpretaciones psicológicas, ¿no? Yo creo que versiones maliciosas de que yo podía tener dos candidatos. Es como no conocerme. Bueno, eso le decía Diego Schengma, por eso le dice que es psicólogo, conductor de una de las franjas de TN. Bueno, claramente Macri había estado coqueteando diciendo que estaba feliz por el triunfo de Milei. De hecho, hay un enojo muy grande de Patricia Bullrich, que recién ahora saldaron, porque en la noche del resultado de las PASO cierra Macri, y lo que pasa es que en ese momento ya los canales de televisión se habían ido a la transmisión de Milei, que había empezado a hablar, entonces no se vio tanto lo que pasó en ese vos estabas ahí justo en el búnker, David. Sí, lo que pasa es que las primeras palabras de Macri esa noche y las últimas fueron para Milei. Porque cuando llegó al búnker, dijo, quiero felicitar a Milei y a la Libertad Avanza por la elección que hicieron, pero acababa de entrar al búnker de Juntos por el Claro, Cambio. y después dijo, bueno, que él sentía que había habido una enorme corriente por el cambio, como asimilando que el voto de Milei y de Patricia Claro. Bullrich era indistintamente. Bueno, ahora fue un poco más claro. Mientras tanto, criticó, a pesar de que él siempre fue partidario de eliminar el impuesto a las ganancias, en este contexto criticó la medida que había anunciado Massa. Adhiero a lo que dijo nuestra candidata, un mamarracho electoral, ¿no? Finalmente es Hood Robin, también lo dijo, me lo escribió la Cunza, porque es para darla al 700.000 empobreces a 47 millones. Y la verdad que creo que lo que hace falta en la Argentina es una reforma integral impositiva, sacarle la pata de encima a la gente que trabaja con un sentido productivo, un sentido de crecimiento del empleo, no electoralista, ¿no? Creo que hay que hacer una cosa en serio, que vuelva a ser la Argentina un país viable para la inversión. Si hay inversión, hay empleo. Bueno, Y acá el la Argentina argumento tiene es que muchísimas posibilidades. al quitarle impuesto a la ganancia a los trabajadores, obviamente eso genera menor recaudación. Menor recaudación te genera más déficit. 0,3% del PBI se Sí. estima que cuesta esta decisión. Y ahí lo que dice es, como lo vas a resolver emitiendo, lo que estás haciendo es sacándole un impuesto a los sectores de mayores ingresos para llevarle más inflación a los más pobres, que son los más golpeados. Por eso dice que es el efecto contrario de Robin Hood. Es sacarle
darle a los ricos, sacarle a los pobres para darle a los ricos. Somos Hood Robin. Ahí va. Bueno, eso lo decía en realidad Martín Guzmán antes respecto de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, que decía, estás con un gran déficit en el PBI porque subsidiás las tarifas de luz, gas, electricidad, indistintamente de los ingresos y generás inflación. Este es el contexto. Este es el contexto. Bueno, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿qué dijo? La derecha hoy lo que nos muestra son las recetas más antiguas que uno puede imaginar y además fracasadas. Me parece que sin ser despectivo hay que hacer un esfuerzo de traducción para que se entienda que el voucher es un arancel, no es la privatización solo de la universidad, sino de la escuela secundaria, de la escuela primaria, del jardín de infantes, que tienen que ver con entregar la soberanía, reflotar discusiones con respecto a lo que fue la dictadura, y después en el terreno económico lo que están proponiendo, que es imposible, inviable, casi incomprensible, porque también lo de la dolarización terminó cuestionado por todos los economistas de Milei. Bueno, Kicillof, que durante los últimos días había tenido que salir a explicar cómo fue que dispuso la expropiación de YPF, que generó un juicio por el cual ahora hubo un fallo donde en Estados Unidos han condenado a la Argentina a pagar la friolera de 16.000 millones de dólares. Ahora llega el tiempo de apelar. Pablo González, el titular de YPF, habló ayer del tema. Yo creo que fue una de las grandes decisiones y lo voy a sostener. Es una de las grandes decisiones es para mí la segunda fundación de YPF. Recuperar YPF creo que fue un hito importante para nuestro país, en un mundo que recaba energía y Argentina tiene la gran potencialidad que tiene. Eso por un lado. Y como político, si me permitís te lo voy a decir. Claro. Me causa indignación que Macri, etcétera, digan que sea el kirchnerismo el que pague los 16.000. Miren, por lo menos nosotros expropiamos y tenemos las acciones de YPF. Ellos con los 45.000 millones de dólares que tomaron de deuda externa no sabemos dónde fueron. Claro, pero la versión no es expropiar o no expropiar, sino a qué precio y de qué manera, y hacerlo de una manera inteligente que no te deje abierto el frente externo, digamos. O sea, no es como vos podés estar dentro de decir, bueno, sí, estoy de acuerdo que es preferible, yo por lo menos, una YPF estatal. Ahora, hacelo de una manera que no te signifique un juicio como el que estás teniendo ahora, por más que sea un estudio de abogado que lo pagó una bicoca y ahora se va a enriquecer. Si sabés que esa puerta se puede abrir, prevenila. Bueno, mientras tanto, Carlos Melconian leyó un párrafo de una solicitada de una gran cantidad de economistas de un arco realmente muy amplio. Me sorprende la cantidad de economistas y la visibilidad, qué sé yo, desde Javier González Fraga hasta economistas que también formaron parte del equipo de Menem, como Kigel, Carlos Marx, pero también del radicalismo. Daniel Marx. Carlos es el otro, el del manifiesto. Bien, después, digamos, hay un amplísimo espectro de economistas que hay muchos intelectuales que salieron a decir que les preocupa la democracia, la tolerancia, la convivencia en democracia con Javier Milei, científicos que salieron a plantear que les preocupa la supervivencia del CONICET, cineastas y artistas que están preocupados por el cierre del Inca y un amplio espectro de economistas muy amplio. Yo creo que fue quizás... Yo creo que nunca, digo, por lo menos desde los 90 para acá, nunca juntaste 170 economistas de diferentes sectores que te digan exactamente lo mismo no, pero digo que estén de acuerdo en que algo no se puede hacer. Respecto de los pronunciamientos que ha habido en distintos sectores, creo que el más amplio en materia de firmas que juntó es el que produjeron los economistas. Ayer Melconian, que trabaja con Patricia Burrich, leyó un párrafo y dijo esto. Esto que voy a leer ahora es vital para la sociedad argentina. Dice, no permitamos que por miopía y desesperación la difícil situación en la que nos encontramos nos lleve a tomar un falso atajo que solo nos conduzca a una nueva y más dramática frustración. Este último lo quiero destacar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque si sale eso, y ahora quiero hablar del paso a paso que estamos viendo, va a venir una nueva frustración, especialmente en los jóvenes. Y yo quiero que la esperma y los óvulos se queden en la Argentina. ¿Se entiende?
Bueno, él viene hablando de esto, tratando de ponerle emocionalidad, ¿no? De la idea de que no se vayan los jóvenes. No entiendo por qué en los jóvenes esperma y óvulo, ¿no? No entendí, no lo pero entendí. sí, es su forma de escribir a los jóvenes. 7:15 de la mañana.